En el año 2012, hace ya 11 años, comenzó a regir la ley que creaba el Registro Nacional de Inhabilidades para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Un listado en que están los condenados por delitos sexuales contra menores, pero no todos. Pusimos a prueba el sistema y encontramos varios vacíos. El reportaje es de Alejandra González. Una sorpresa también para varios que ya está libre y que no le haya quedado ni en su hoja de vida de no poder trabajar ni estar con niños. Entre los años 2006 y 2022 se registraron 300.000 denuncias por delitos sexuales cometidos por adultos contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Es altamente probable que esta persona vuelva a buscar espacios en los cuales haya niños, niñas o adolescentes que abusar nuevamente. Efectivamente, este es uno de los delitos más difíciles de rehabilitación. Los condenados por delitos sexuales contra menores deberían estar en el Registro Nacional de Inhabilidades para trabajar con ellos, una base de datos pública que debe registrar a los pedófilos, pero ingresamos al listado nombres de sacerdotes condenados por la justicia ordinaria y canónica por este tipo de delitos y nos llevamos una amarga sorpresa. No todos aparecen. Estar en el registro de pedófilos o en el registro de personas inhabilitadas no es una nueva condena, sino que es una forma de resguardar los derechos de los niños. Para mí el padre Caradima es un santo. Conocido como un relevante guía espiritual, apodado por sus seguidores como El Santito, Fernando Caradima, hoy fallecido, dejó una huella imborrable en la Iglesia Católica, no como sacerdote, sino por los delitos sexuales que se destaparon el año 2010. El reverendo Fernando Caradima Fariña es declarado culpable. El párroco de la parroquia El Bosque por años abusó de jóvenes seguidores de la iglesia, la misma que intentó ocultar los delitos, pero él no es el único que dejó a Dios de lado para desatar sus perversiones. Al principio, antes del caso Caradima, se decía, me acuerdo que incluso el cardenal Errázuriz decía que en Chile eran muy poquititos, que eso no era un problema, pero poco a poco, y esto a nivel mundial, se va conociendo que más y más casos de abuso sexual infantil cometidos por miembros de la Iglesia Católica, al alero de la Iglesia Católica. Eso es importante también decirlo, que son contextos creados y por lo tanto garantizados, y de los cuales la Iglesia también es responsable. La punta de un iceberg que escondía una verdadera cofradía de abusadores sexuales que ejercía como predicadores de la fe de Cristo, ocultos en la impunidad y en el poder de la sotana. Tras Caradima, las denuncias se multiplicaron por todo el país. Hasta el Papa Francisco vino a Chile y designó a un arzobispo para investigar los abusos y escuchar a las víctimas. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Son palabras absolutamente vacías y este Papa es un experto en dar buenos titulares, pero es un hipócrita y cobarde porque igual los nombra, igual los protege y después se va a la misa del Parque O'Higgins, donde está a besos y abrazos con estos obispos que han encubierto y que él sabe que han encubierto. Hubo renuncias en la curia y una renovada conferencia episcopal publicó un listado con los nombres de 43 curas y miembros de la Iglesia condenados por la justicia civil y canónica. Ingresamos sus identidades al Registro Nacional que los inhabilita para trabajar con niños. Pusimos a prueba el registro de pedófilos con los datos de estos 18 hombres de fe ya condenados por la justicia ordinaria y sorpresa. 11 de ellos podrían desempeñar labores cerca de menores si quisieran. No están en el listado. También hay un total de 25 curas sentenciados por tribunales eclesiásticos, no por la justicia penal, porque sus crímenes estaban prescritos y 11 de ellos tampoco aparecen. Entre ellos encontramos a Ricardo Alberto Muñoz Quinteros. Era tranquilo, alegre, era como receptivo con la gente, siempre acompañaba, una palabra de ánimo, todo era como bien sencillo el hombre. En realidad no daba como para pensar que tenía doble vida.
Y es que justamente este cura tenía una doble cara que trató de ocultar, cometió pecado y peor aún delitos varios. Mintió de una forma aberrante, inventando a un inexistente hermano gemelo quien supuestamente cometía las atrocidades. En esta iglesia era sacerdote Ricardo Muñoz. El año 2010 fue detenido, acusado por 3 delitos de abuso sexual a menores de edad. Y si eso le parece poco, tenía una pareja hace más de 9 años con quien tenía 2 hijos. Ambos fueron detenidos y cumplieron sus condenas ante la justicia. La gente también que lo conocía quedó muy herida porque es un cargo de confianza prácticamente. En este lugar vivía 3 veces a la semana, según estableció la investigación. A pesar de la sotana, tenía una familia, una pareja y 2 hijos. Con ella, Pamela Ampuero. Aparte, tenía otros hijos, algunos de ellos fruto de las relaciones sexuales con menores de edad y por las que pagaba entre 30 y 40 mil pesos. Se escuchó todo eso, que tenía una hija y todo, que parece que había sido papá también, el curito y todo. Se supo todo, pero él después desapareció de acá. Entonces igual fue malo porque al final desprestigió la iglesia, antes que estaba desprestigiada ya de antes, y esto igual suma a seguir haciendo un desprestigio y de lo que no es, porque en realidad la iglesia es para hacer un bien común a la sociedad, no para estar desprestigiándose ni andar metido en cosas. El descaro de este cura no tenía límites. Mantenía a su familia con el dinero de la iglesia. También usaba el auto de la parroquia para llevar a las menores hasta los moteles donde las abusaba sexualmente. Bien conoce de esta historia otra de las mujeres que fue su pareja por 20 años. Porque ¿cómo le pueden haber gustado las niñas menores de edad si me tenía a mí cuando él quería? Tenía a la otra mujer también y más. Hay muchas más que dicen que estuvieron con él también, mayores de edad. A él se le ocurre que para que la gente no hable y para no tener problemas con la iglesia, a la niña la reconozca otra persona, le dé el apellido. Creo que en el joven está el tesoro de Dios. Y que lo que nosotros hacemos es sacar aquello que sobra para encontrar ese tesoro. Aquí lo vemos, predicando las sabias palabras que compartía con su comunidad, que eran solo eso, palabras. Durante el juicio prestó declaraciones que fueron contrastadas con las versiones de las menores que fueron sus víctimas. Es por eso que la declaración que se hizo frente al fiscal, cerca de la 1 de la mañana, el día que me tomó preso, yo lo dije, primero, no conocía su edad. El cura sabía su edad, dijo usted. Sí. ¿Alguna vez bromearon con su edad con el cura? No, cuando yo cumplí 18 me dijo, por lo menos ya no van a decir que me meto con menores. Junto a su pareja fueron condenados por la justicia. Ella a 5 años de presidio por los delitos de explotación sexual de adolescentes, las que facilitaba al religioso. A ello se suma el delito de abuso sexual reiterado a una menor de 9 años. Estábamos sacando fotos, pero entre nosotros nomás. Yo supuestamente las borré. ¿Me escuchaste? Por eso yo voy a ver. Ella también fue. ¿Quién fue? Pamela. O sea, ¿fueron los 3? Sí. ¿Cómo fue eso? Pero es que ella estuvo ahí, pero solamente miró. ¿Miró? Sí. ¿Qué miró? Cómo teníamos relaciones sexuales. La iglesia, por su parte, expulsó a Ricardo Alberto Muñoz del sacerdocio, quien además fue declarado culpable por la justicia de 4 delitos de explotación sexual de adolescentes, almacenamiento de material pornográfico infantil. La pena fue de 10 años de privación de libertad, la que ya cumplió. Para que un pedófilo se reinsertara en la sociedad, tendría que tener primero un seguimiento durante toda su vida, y eso en términos prácticos, por lo menos aquí en Chile, no va a ser posible. Y menos si es que su nombre no figura en el Registro Nacional de Pedófilos, que es lo básico. Ahora que está en libertad, el expárroco debe buscar un trabajo y continuar su vida lejos de la iglesia y de los niños. Pero como no está en el registro, puede perfectamente trabajar, por ejemplo, en un colegio, sí, tal como lo escucha, y a pesar de sus delitos. Es gravísimo que nosotros tengamos la información sobre la mesa de personas que han cometido abuso y que en muchos casos repiten el abuso bajo esa circunstancia, y no podamos prevenir a las comunidades, sobre todo educativas, contar con un registro de personas inhabilitadas. Ojo, no es una pena accesoria, sino que es
es simplemente reforzar el derecho de los niños. Pero ¿cuál es la probabilidad de que un pedófilo vuelva a atacar tras cumplir su condena? La verdad es que no existe una rehabilitación efectiva para este trastorno. Cualquier persona, y no solo una persona de iglesia, que haya cometido un delito sexual, es altamente probable que vuelva a reincidir, o sea, que vuelva a cometer el mismo delito si es que no tiene un control de por vida, si es que no ha tenido un tratamiento, e incluso hay casos en los cuales es tan compulsivo que necesitan la castración química, y eso en nuestro país ni siquiera es algo que se habla. Las falencias de este registro son alarmantes si personas que cometieron delitos tan graves como el ex sacerdote Muñoz no figuran en él. Los escolares chilenos están en peligro. La verdad es que nosotros como gremio tenemos la obligación por ley de verificar si cada una de las personas que trabajan en nuestras instituciones están o han sido condenadas por este tipo de delitos. Sean docentes, asistentes de la educación, cualquier tipo de persona que tenga contacto con niños, niñas o adolescentes. ¿Ustedes utilizan el registro de inhabilidades? Ese registro lo utilizamos porque es nuestra obligación legal utilizarlo. No hay ningún colegio, ninguna institución de educación que pueda contratar a alguien que esté en ese registro. A pesar que los establecimientos educacionales están obligados por ley a consultar el cuestionado registro, es evidente que este no es confiable. Fue el 2012 que se promulgó la ley que creó este listado y dejó su mantenimiento administrativo en manos del registro civil. Para actualizarlo, la entidad se nutre de los antecedentes que deben proporcionar los tribunales de justicia tras las sentencias. Entonces, ¿dónde está el error en esta cadena? Puede ocurrir que si alguien no está en el registro es porque efectivamente la situación por la cual fue condenado es anterior a la creación, o que fue una condena acotada, como decíamos, temporal, y por lo tanto, cumplida la condena, tiene todo el derecho de ser retirado del respectivo registro, producto de que la sentencia así lo estableció. O sea, todos los pedófilos condenados antes del 2012 no aparecen, y tampoco aquellos con penas acotadas. Es importante mencionar que la permanencia en el registro puede ser temporal. Esto se da en los casos donde el delito ocurre en mayores de 14 años y a consideración del tribunal. Y existe una tercera razón, más bien relacionada con errores humanos. Lo que nosotros hacemos es generar un actuar respecto de la instrucción que nos entrega el Poder Judicial o de los jueces respectivos, del tribunal respectivo. Si es una persona ha sido condenada por este crimen, debe ser ingresar. Si no, puede que sea condenada por ese crimen, pero si no establece que se oficie el registro civil para que ingrese, nosotros no lo podemos realizar. O sea, si el tribunal no informa al registro civil, el pedófilo no figurará en el listado. Pero además hay casos en que el Vaticano exculpó al acusado argumentando falta de pruebas, y esto a pesar de que haya sido sentenciado judicialmente. El cura Francisco Javier Cartes Aburto, por ejemplo, sigue siendo parte de la Iglesia Católica. Yo la verdad de las cosas que el padre Cartes tengo muy buenos recuerdos, ¿eh? Así que mal podría yo decir algo que no me consta, porque a veces suele, como crear cosas que no existen para desprestigiar un poco a la gente. Yo al padre lo conocí poco, pero no creo que haya hecho cosas malas, no creo. La gente es muy cruel. Llegan y hablan sin saber las cosas. A pesar del pensamiento popular, los hechos son claros. 12 años tenía la víctima, un joven acólito que sufrió los abusos del sacerdote e hizo la denuncia. La justicia declaró al cura culpable y lo condenó a 5 años de libertad vigilada. El nombre de este párroco tampoco figura en el registro de inhabilidades para trabajar con menores. El problema del abuso en la iglesia se puede enfrentar como si fuera un problema de afuera de la iglesia, que es culpa de los abusadores que se cuelan dentro de la iglesia, o de falta de protocolo o de mala formación, o como un problema estructural. Yo creo que esto es un problema estructural de la iglesia y que aún no se dan cuenta ni lo asumen de esa forma. El
paradero de muchos de estos ex sacerdotes de la Iglesia Católica es desconocido. Ninguna institución hace un seguimiento para evitar que se acerquen a niños nuevamente, y el Registro Nacional de Pedófilos, creado para alertar sobre su presencia entre quienes trabajan con menores, no funciona como debiera. Esto es, por decirlo menos, algo inquietante. Una amenaza latente se cierne sobre nuestros hijos.